Veamos, los últimos dos ejemplos que tengo preparados son un poquito más complejos, así que presten atención. Esta es una tabla, estos ya son problemas de aplicación un poquito más complejos. Dice, una compañía de exploración petrolera planea perforar dos pozos de exploración. Se emplea evidencia del pasado para tener acceso a los posibles resultados en la tabla 4.4. Aquí está la tabla. Tenemos los resultados para el experimento de perforación petrolífera. Tenemos tres eventos, el evento A, el evento B y el evento C. El evento A dice que ningún pozo produce petróleo ni gas. El evento B es que exactamente un pozo produce petróleo o gas. Y el evento C es que ambos pozos producen petróleo o gas. Y a la par tenemos la probabilidad 0.80, 0.18 y 0.02. 0.8, 0.18 y 0.02. Entonces nos están preguntando cuál es la probabilidad de A unido a B y la probabilidad de B unido a C. Ahora, ¿cómo podemos interpretar la probabilidad de A unido a B? Dice en la descripción que A es que ningún pozo produce petróleo ni gas, y el literal, el evento B es que exactamente un pozo produce petróleo o gas. Entonces la probabilidad de la unión la podemos denotar como que a lo sumo un pozo produce petróleo o gas, o produce o no produce ninguno, o produce exactamente uno. Entonces la probabilidad de la unión sería que a lo sumo, como máximo, un pozo produce petróleo o gas. Y el otro sería prácticamente que exactamente un pozo o ambos producen petróleo. Entonces sería la probabilidad de que al menos o a lo sumo dos pozos producen petróleo o gas. Entonces veamos cómo se resuelven estos ejercicios. Primero, aquí tenemos la probabilidad de la unión. En la probabilidad de la unión tenemos dos casos. Tenemos el caso cuando los eventos son excluyentes, o el caso cuando los eventos no son excluyentes. Cuando son excluyentes los eventos, recuerden que aquí tenemos las reglas. Cuando son excluyentes, entonces la probabilidad de la unión es solamente la suma de las probabilidades. Pero cuando no son excluyentes, entonces tenemos esta regla. La pregunta es, ¿vamos a utilizar el número 2 o el número 1? Analicemos los casos. Si ustedes se fijan, A, B y C, estos tres eventos son excluyentes todos ellos entre sí. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que ningún pozo produce petróleo y después decir que exactamente un pozo produce petróleo. Es absurdo. No puede ocurrir los dos eventos al mismo tiempo. Entonces, en este tipo de problemas, el contexto usted tiene que leerlo bien. Les repito, es la importancia de la lectura comprensiva. No podemos decir que ningún pozo produce petróleo o que exactamente un pozo produce petróleo al mismo tiempo. No se puede. Quiere decir que si ocurre el evento A, entonces no va a ocurrir el evento B, y viceversa. Entonces, en todos los casos, en A, B y C, los eventos son excluyentes. Y como son excluyentes, entonces la probabilidad de A unido a B sería solamente la suma de las probabilidades. Sería probabilidad de A más la probabilidad de B. Y la probabilidad de A es de 0.8 y la probabilidad de B es de 0.18. Al sumarlos, 0.80 más 0.18, esto nos va a dar como resultado 0.98. Entonces la probabilidad que al menos uno de los dos produce petróleo o gas es de 0.98, es casi 1, es casi seguro que al menos uno de los dos va a producir petróleo. Ahora la probabilidad de que los dos, o al menos o a lo sumo dos de esos pozos produzca petróleo,
sería igual con la suma. La probabilidad de B unido a C. Esto sería igual a la probabilidad de B más la probabilidad de C. Probabilidad de B más probabilidad de C. ¿Qué sería 0.18 más 0.02? Y esto da como resultado 0.20. Entonces, de estos dos eventos podemos deducir que el primero es más probable que el segundo. Y eso sería la solución a este ejercicio. Veamos otro ejemplo. Aquí esta información sí hay que leerlo detenidamente, no hay que dejarse ir, hay que saber interpretar toda esta información para poder resolverlo. En una encuesta telefónica hecha a 1000 adultos, a los que respondieron se les preguntó lo siguiente: se les preguntó sobre el gasto de una educación universitaria y la relativa necesidad de alguna forma de ayuda financiera. Quienes respondieron fueron clasificados de acuerdo a si actualmente tenían un hijo en la universidad y si pensaban que la carga de un préstamo para casi todos los estudiantes universitarios es demasiado alta, la cantidad correcta o es muy poco. Entonces aquí entrevistaron a las 1000 personas y esas 1000 personas se clasificaron en si tenían un hijo en la universidad o si no tenía hijo en la universidad. Y también los clasificaron de acuerdo a si el gasto es demasiado alto, si es la cantidad correcta o si es muy poco. Las proporciones de quienes contestaron se muestran en esta tabla de probabilidad. Entonces véalo detenidamente la información de esta tabla. Está en la primera columna si tiene hijo en la universidad o que no tenga hijo en la universidad. Entonces ahí están las respectivas probabilidades. La pregunta número 1 dice: ¿cuál es la probabilidad de que el entrevistado tenga un hijo en la universidad? Entonces aquí podemos, antes de empezar a contestar, podemos empezar a deducir algo. Miren, aquí hay varios eventos. Está el evento que se tenga un hijo en la universidad. Tenemos el evento que la cantidad sea muy alta, que aquí se le ha puesto A, que la cantidad sea correcta, que se le ha puesto B, y el evento que diga que es muy poco. Y aquí tenemos el evento que tenga un hijo en la universidad, y aquí sin hijo sería el contrario del evento primero. Entonces podemos denotar con D mayúscula al evento solución. Podemos denotar con la letra D mayúscula al evento tener un hijo en la universidad. Tener un hijo en la universidad. En la U lo voy a dejar. Tener un hijo en la U. Entonces, en la primera pregunta me están diciendo o me quieren cuestionar cuál es la probabilidad que el entrevistado tenga un hijo en la universidad. Entonces prácticamente me están preguntando, número 1, ¿cuál es la probabilidad de D? Entonces, si alguien tiene un hijo en la universidad, independientemente de que si la cuota es demasiado alta, que si es la cantidad correcta o si es muy poco, tiene que a ley responder una de estas opciones. Entonces, quiere decir que la probabilidad de que un hijo tenga, de la probabilidad de un entrevistado tenga un hijo en la universidad
es la suma de estas tres probabilidades. Sería 0.35 más 0.08 más 0.01. Y esto da como resultado 0.44. Lo voy a colocar de color rojo, 0.44. ¿Por qué solamente sumé las probabilidades? Porque estos eventos A, B y C son excluyentes entre sí. Si alguien responde que tiene un hijo en la universidad y considera que es muy alto el costo, entonces no puede responder que es demasiado alta o que es muy poco al mismo tiempo. Es decir, que estos eventos A, B y C son eventos disjuntos o son excluyentes. Por lo tanto, solamente sumamos las probabilidades. Entonces, y recuerden, aquí la probabilidad que tenga un hijo en la universidad, independientemente de lo que haya respondido, tiene que ser tuvo que haber respondido al menos uno de los tres. Por eso es que sumamos estas tres probabilidades y eso da como resultado 0.44. Número 2. ¿Cuál es la probabilidad de que el entrevistado no tenga un hijo en la universidad? Entonces aquí pues prácticamente es el evento contrario. Sería en el número 2. Me están preguntando la probabilidad de D contrario. Y aquí tengo dos opciones. O bien aplico la regla y digo que esto es igual a 1 menos la probabilidad de D, que sería igual a 1 menos 0.44. O bien, bueno, 1 menos 0.44, el resultado es 0.66. O bien sumar estas columnas, mire, punto 25 más punto 20 más 0.11. Sería, si hacemos esa suma para verificar, perdón, aquí es 0.56. Entonces, o bien hacemos estas sumas, de aquí abajo, punto 25 más punto 20 es punto 45 más punto 11 es punto 56. O bien a uno le restamos 0.44 y la respuesta sería 0.56. Y el número 3. ¿Cuál es la probabilidad que el entrevistado tenga un hijo en la universidad o piense que la carga de un préstamo es demasiado alta? Entonces en el número 3 nos están preguntando cuál es la probabilidad de tener un hijo en la universidad, es decir, la probabilidad de D, o sería unido, piense que la carga de un préstamo es demasiado alta, sería unido con A. Aquí aplicamos la propiedad. Aquí estos no son disjuntos. ¿Por qué? Porque la probabilidad que tenga un hijo en la universidad y considere que el préstamo es demasiado alto es de 0.35. Es decir, que existe una probabilidad que ocurran estos dos eventos al mismo tiempo. Y eso es de 0.35. Quiere decir que D, el evento D y el evento A no son excluyentes. Por lo tanto, esto sería la probabilidad de D más la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de D ya lo tenemos, es 0.44. Ahora,
¿cuál sería la probabilidad que ocurra A? Bueno, A va a ocurrir en cualquiera de esos dos casos, en el de punto 35 y punto 25. Entonces, si sumamos esas dos probabilidades, tenemos que eso es, perdón, 0.35 más 0.25, eso es 0.60. Entonces la probabilidad de A sería 0.60. ¿De dónde sacamos el 0.60? De sumar estos dos valores, los que están en la columna donde dice demasiado alta. Sería 0.35 más 0.25, eso es 0.60. Menos la probabilidad de la intersección. Sería 0.35. La intersección es que tenga un hijo en la universidad y que piense que la cuota es demasiado alta. Entonces sería 0.35, es el valor que nos está dando directamente la tabla. Entonces 0.44 más 0.6 menos 0.35, si ustedes hacen esos cálculos, eso es igual a 0.69. Y eso sería la solución a este número 3, a este problema. Entonces, estos son los axiomas de la probabilidad, estas son algunas de las aplicaciones que tiene, pero aquí en todos estos ejercicios las probabilidades ya no las estaban dando. En el siguiente video vamos a ver cómo es que se calculan esas probabilidades.